Este era un Porsche Panamera Turbo Sport Turismo del 2018, que era mucho nombre para mucho coche, pero básicamente era una versión familiar. El Panamera Turbo, el precio de lista del coche, era de casi $183.000, lo que lo convertía en el wagon más caro jamás hecho. Pero al mismo tiempo era uno de los más impresionantes. Este coche tiene 550 caballos, más que en un 911 Turbo, pero en un wagon. He alquilado este Panamera Turbo Sport Turismo en Porsche de Warrington, en los suburbios de Filadelfia. Siempre tienen coches muy interesantes, pero hoy este es el más destacado, un station wagon de $180.000 con 550 caballos. Siempre me han encantado los coches familiares rápidos porque combinan rendimiento de deportivo con practicidad de wagon. De hecho, mi coche personal es un Mercedes-Benz E63 AMG Wagon del 2012. Pero ese tiene solo 520 caballos y costaba alrededor de $100.000 cuando era nuevo. Este Panamera se ríe de mi wagon. Más caballos, tracción total y mejor tecnología. Aunque cuesta 4 veces más que mi coche de segunda mano. Algunas personas se preguntaban, ¿Porsche hace wagon así? Y la respuesta era que sí. Tomaron su Panamera Turbo normal, que es más tipo sedán, con hatchback, y alargaron la parte trasera, creando un V8 Turbo de 550 caballos en versión familiar. Porsche lo llama Sport Turismo porque la palabra Station Wagon suena poco atractiva. Hoy voy a mostrarte el Panamera Turbo Sport Turismo y todos sus detalles y características. Luego lo llevaremos a la carretera y le daremos una puntuación. Seguimos por aquí una semana más y, como siempre digo, muchas gracias a todos por apoyar el canal y para dejarme seguir creciendo y traeros lo mejor del canal de Dodge de Muro. Así que puedes suscribirte si así lo deseas. Vale, vamos a lo que más interesa, la parte trasera y la comparación con un Panamera normal. El Panamera Sport Turismo no parece un wagon hasta que lo comparas con el Panamera normal. La diferencia principal es que el Panamera normal tiene una caída más gradual en la parte trasera, mientras que el Sport Turismo se extiende más, dándole un aspecto más familiar. En cuanto al espacio de carga, las diferencias son menores. Con los asientos levantados, el Panamera normal tiene 17,4 pies cúbicos y el Sport Turismo 18,3. Es apenas un 8% más. Con los asientos abatidos, el Sport Turismo llega a 49 pies cúbicos frente a 46 del Panamera normal. No hay tanta diferencia. Pero al abrir la parte trasera, el Sport Turismo parece mucho más espacioso, lo cual puedo confirmar al subirme. Estoy totalmente cómodo ahí atrás cuando cierro esto, algo que no podría hacer en el Panamera normal, especialmente si la tapa trasera estuviera cerrada. Otra diferencia sería la altura del suelo de carga. En el Panamera normal, la matrícula está fija en el parachoques, haciendo que el suelo de carga sea más alto. En el Sport Turismo, la matrícula está en la tapa trasera, bajando el suelo de carga y facilitando meter objetos, que además el techo del Sport Turismo se extiende incluso más arriba, permitiendo pues guardar objetos más grandes o más altos como muebles o, en mi caso, una persona de gran estatura recostada, como he hecho hace un momento ya. Otra gran diferencia serían los cubrecargas que tiene cada coche. El cubrecarga también es distinto. En el Panamera normal es un cubrecarga estándar que se engancha con unas cuerdas.
como en un Volkswagen Golf. En el Sport Turismo es retráctil, pero se engancha en la tapa trasera en lugar de en los laterales. Es un proceso algo incómodo que se hace mejor desde los asientos traseros. Al abrir la tapa, y luego tendríamos otra cosa, que sería al abrir el maletero, se estira como si hiciera ejercicio antes de cubrir toda la carga. Y al cerrar el maletero, vuelve a su posición cubriendo por completo el contenido. Por último, con los asientos traseros abatidos y el cubrecarga removido, hay muchísimo espacio atrás. Mido 1,93 y puedo acostarme completamente, haciendo que este coche sea una opción ideal para quienes extrañan poder dormir dentro de un 911. Vale, ya hemos terminado con el área de carga y ahora finalmente pasamos al alerón trasero. Puede parecer un spoiler normal de techo, pero era más que eso. En el sistema de infoentretenimiento se podía levantar electrónicamente. De hecho, era el primer alerón de techo ajustable electrónicamente en el mundo. No había ningún otro coche que hubiera tenido eso antes. Lamentablemente, no se extiende completamente como el alerón del Panamera Turbo normal. Pero bueno, es mejor que nada si quieres conducir y llamar la atención con tu genial Wagon. El siguiente elemento trasero, que es un poco diferente en el Panamera Sport Turismo comparado con los Panameras estándar, y quizás el más importante, es el asiento trasero. Tiene 3 asientos atrás. Todos los Panameras anteriores tenían solo 4 plazas, 2 adelante y 2 atrás. Pero este tiene 3 asientos, un banco completo. Lamentablemente no funciona tan bien, verás, la enorme consola central todavía se extiende por todo el medio del coche, igual que el Panamera normal. Entonces, si eres la persona desafortunada que tiene que sentarse en el asiento del medio, tienes que hacer esto y montar la consola central gigante. Y poner un pie en cada lado en los espacios para los pies de los asientos de los pasajeros, lo que, por supuesto, molestará a las personas que tiene sentadas a los lados. Así que es un vehículo de 5 plazas, pero solamente en teoría. Luego tenemos más cosas interesantes en los asientos traseros. Una es que hay una enorme pantalla LCD en ese túnel central dirigida a los pasajeros traseros. Si tienes un pasajero en el medio y tiene que mover la pierna, más le vale no golpear esa pantalla porque probablemente cueste unos $3.000 reemplazarla. Y probablemente no es el mejor lugar para poner los pies de alguien. Sin embargo, si quieres llevar a 5 personas en el coche, es lo que tienes que hacer. Pasando al frente del coche, voy a mostrar el resto de los detalles y características y vale la pena notar que ya hice una reseña del Panamera Turbo normal y no Sport Turismo, el Panamera normal. Así que en esta reseña solo cubriré algunos de los aspectos más destacados de este coche, junto con un par de cosas que no noté en esa revisión. Voy a poner el enlace de esa reseña en la descripción para que le eches un vistazo del Panamera Turbo. Aún así, debemos empezar con la ventilación central del aire acondicionado. Las rejillas de ventilación exteriores delanteras son bastante normales. Las mueves, las abres o cierras o lo que quieras. Pero la ventilación central se controla a través de la pantalla táctil central. Si quieres mover la ventilación central, vas al área de ventilación central en la pantalla y mueves tu mano en la pantalla y la ventilación sigue el movimiento. Si quieres moverla arriba o abajo, puedes ver que la ventilación hace lo que le indicas en la pantalla. Nunca he visto una ventilación que se mueva con la pantalla antes. Es increíble y está dividida en 2 para que conductor y pasajero puedan controlar su propia ventilación central. Lo interesante de la ventilación central, que noté en mi reseña anterior, es que las rejillas de ventilación en la parte superior del tablero se mueven manualmente. No ves eso en casi ningún coche. Normalmente las cosas que ayudan a descongelar el parabrisas están donde están y no puedes moverlas, pero en este coche puedes moverlas. Así que tienes que ir a la pantalla para mover la ventilación del clima en el centro, pero puedes mover las ventilaciones del desempañador de forma manual, pasando a otros detalles interesantes, empezando con el hecho de que todos los botones de la consola central son solo parte de un panel táctil electrónico. Cuando el coche está apagado, desaparecen, no se ven. No es hasta que enciendes el coche que se iluminan y te indican lo que pueden hacer. Entonces solo los tocas y hacen lo que quieres. ¿Quieres encender el asiento calefactable, el ventilado o lo que sea?
Todos son estos botones táctiles. Cuando apagas el coche, los botones desaparecen y ya no los ves. Tiene un aspecto limpio, negro, y no está tan saturado como los tradicionales. Hablando de ese panel táctil central, hay un par de interruptores físicos en él. Son estos botones plateados que controlan la temperatura, la cantidad de aire y el volumen del estéreo. Todos son de muy alta calidad. Cuando el coche está encendido se ven muy bien, pero cuando está apagado se ven aún mejor. Son simplemente estos interruptores plateados colocados sobre este panel electrónico negro. Y es un buen diseño, y me gusta mucho usar esos elementos físicos para ajustar el volumen y la temperatura en lugar de tocar las pantallas, ya que esas funciones se usan con frecuencia. Otro detalle interesante sobre las pantallas táctiles es que verás el reloj, que es uno de los más extraños que verás. La hora real se muestra en el centro del reloj con letra muy pequeña. Toda la esfera del reloj está dominada por el segundero, algo que a nadie le ha importado en la historia. Supongo que, por alguna razón, Porsche cree que los segundos son más importantes que las horas y minutos. Si llamas a alguien que conduce un Panamera, puede decirte fácilmente en qué segundo exacto del minuto se encuentra. La palanca de cambios es un poco rara, pero eso no es tan inusual. Parece que hay una competencia entre las marcas de lujo por ver quién hace la palanca de cambios más extraña, y esta definitivamente compite. Reversa, neutral y drive son bastante normales, aunque están bastante cerca entre sí. Neutral es un poco difícil de seleccionar y tienes que mirar el tablero que te indica en qué marcha estás. La parte más extraña es parking. Parking no está al lado de reversa, neutral o drive. Es un pequeño botón en la base de la palanca de cambios. Muy pequeño, más que el botón del asiento calefactable. Debes estar muy seguro antes de poner tu Panamera en parking. Más allá de la palanca, otro detalle raro es simplemente encender el coche. En todos los demás coches de lujo, te subes, dejas la llave en el bolsillo y presionas un botón para arrancar. En este coche, te subes, dejas la llave en el bolsillo y luego giras esta pequeña pieza de plástico que sobresale del lado izquierdo del volante. No estoy seguro de por qué no hay un botón, y en cambio es una especie de palanca tipo dial, pero supongo que Porsche ha decidido que eso es mejor que un botón por alguna extraña razón. Otro elemento extraño del interior, por cierto, es el cuero de la consola central. La consola central se une y luego va hasta el final, pero por alguna razón, una parte termina y la terminan. Y luego otra parte empieza inmediatamente y luego la comienzan. Uno pensaría que para que el coche se vea un poco más bonito, simplemente habrían hecho una pieza continua, pero en cambio son decididamente dos piezas, ambas con costuras que se enfrentan entre sí. Es un elemento de diseño muy interesante y realmente no estoy seguro de por qué lo hicieron así. Pasando algunos de los detalles del sistema de infoentretenimiento que no cubrí cuando revisé originalmente el Panamera Turbo, voy a empezar con la configuración de navegación. Verás una opción que te permite elegir qué ruta quieres tomar, la ruta más rápida, la ruta más corta en distancia o la ruta ecológica. Esto no es tan inusual, la mayoría de los fabricantes te permiten elegir la ruta más verde, la más económica, pero nunca había visto que usaran ecológica antes. Creo que técnicamente es correcto, pero tal vez sea un poco una mala traducción. A continuación, pasas a la configuración de luces del vehículo, y si entras en iluminación del vehículo, una de las opciones que verás es para una función llamada LED Matrix High Beam Assistant. Debajo dice High Beam Adaptation o Vehicle Recognition. No tengo idea de lo que eso significa, pero sin embargo, si tienes un Panamera Turbo, lo tienes. También es interesante que si entras en las aplicaciones de Porsche Connect y revisas su fecha de caducidad, verás que caducan en el año 2117. Creo que están diseñadas para durar indefinidamente. Si compras uno de estos, tendrás Porsche Connect mientras quieras, pero hay una fecha de caducidad. Así que si tienes uno de estos con 99 años, amigos, tu Porsche Connect dejará de funcionar. Así que es hora de ir haciendo testamento. Tenemos que pasar a las aplicaciones, que me parecen un poco ridículas y no cubro esto en muchos coches, pero parece que funciona en este, así que vamos a empezar, por ejemplo, con vuelos. Te permite elegir un aeropuerto, así que elegiré el de Filadelfia, y luego te muestra todos los vuelos recientes. Por ejemplo, hay un vuelo desde Allentown, que parece que llega 18 minutos tarde, uno desde State College, 3 minutos, y Milwaukee, 1 hora y media tarde. Lo siento, amigos, aquí pierdo un poco la conexión y sigamos revisando. Oh, un vuelo a Charlotte, que va a llegar 5 minutos tarde. Cincinnati, por alguna razón, solo muestra de qué vuelos están llegando si solo quieres ver qué hay en tu aeropuerto local. No estoy seguro de por qué alguien usaría esto, pero sin embargo, tienes la oportunidad de hacerlo. Hay un vuelo desde Burlington. Vale, bastante bien, Burlington. Solamente son 7 minutos tarde.
La siguiente aplicación que me gusta es la de precios de combustible. Cuando busco gasolina, pienso en cuál es la más barata en la zona. Realmente puedes ver que te están estafando. Por ejemplo, esa gasolinera de Easton cobra 3,69, Lukoil cobra 3,49, Shell cobra 3,37, Sparta 3,29 y Citgo 3,79. ¿Qué están poniendo? ¿Champán en la gasolina en Citgo? Creo que voy a ir a Sparta con mi Panamera V8 Twin Turbo de $180.000, ahorrando 20 centavos por galón. Otro elemento interesante del sistema de infoentretenimiento es que entras en configuración del vehículo y hay una opción que te permite ajustar el asiento del pasajero desde el asiento del conductor, y la forma en que funciona es rara. Si lo activas en el sistema de infoentretenimiento, los controles al lado del asiento del conductor ahora controla el asiento del pasajero, lo cual es una sensación muy extraña. Mueves el asiento hacia adelante y no pasa nada, pero luego ves que el asiento del pasajero se mueve hacia adelante. Muy raro, pero significa que puedes poner el asiento del pasajero en la posición exacta antes de que entre tu pasajero, o puedes mover el asiento hacia adelante si alguien en la parte trasera se queja del espacio para las piernas. Pasando al exterior del coche, empezando por la parte trasera, este coche tiene una barra de luces atrás, lo cual no es sorpresa, era lo último en la industria automotriz. Todos parecían estar usando estas enormes barras de luces traseras que abarcan todo el ancho trasero, pero si miras de cerca notarás que este no abarca completamente todo el ancho trasero. Llega a un pequeño punto en el medio, donde tiene que hacer una pequeña pausa. Supongo que Porsche no pudo encontrar un proveedor que les diera una barra de luz que fuera a través de toda la parte trasera. Hablando de la parte trasera, mientras estoy aquí, también podemos escuchar el sonido del escape, que suena un poco diferente al de un wagon normal. Escucha. También es interesante aquí atrás que este coche tiene dirección en el eje trasero. Es un extra caro, pero este coche lo tiene para un mejor desempeño y manejo. Estoy emocionado por sacarlo a la carretera en un momento y ver exactamente cómo rinde. Ahora voy a mostrar el motor, pero antes quiero mostrar la llave. No es un secreto que las llaves de Porsche tienen más o menos la forma del Porsche y se supone que evocan el aspecto del coche que desbloquean. Mi llave Porsche favorita fue la del Cayenne, que incluso tenía los faros del Cayenne y realmente parecía un Cayenne. Pero los faros no se encendían, de hecho las llaves nunca hacían nada excepto bloquear o desbloquear hasta ahora. La llave más reciente realmente hace parpadear el logo de Porsche cuando bloqueas o desbloqueas las puertas, para indicarte que de hecho hiciste algo. Es un efecto genial cuando presionas la llave de Porsche y ves el contorno del logo de Porsche parpadeando. Mira el motor, y este es el V8 turboalimentado de 4 litros de Porsche con 550 caballos, tiene un aspecto muy elegante. El detalle más interesante que encontré bajo el motor es esta pequeña etiqueta de advertencia en la base del motor con un signo de no y la imagen de una mano. Debajo dice Moving Parts, partes móviles. Ah, sí, gracias Porsche por recordarnos que un motor contiene partes móviles. Me alegro de que esa etiqueta esté ahí y seguro que salvará muchas vidas. Finalmente, quiero llamar tu atención sobre la etiqueta de precio. Como dije antes, este coche cuesta alrededor de $183.000, lo cual era mucho dinero. Porsche es conocido por sus opciones inusuales y abundantes. Este coche tenía una opción particularmente interesante, preparación para eliminación de la designación del modelo. Si miras atrás, verás que este coche no tiene realmente la designación del modelo eliminada. En cambio, la etiqueta dice preparación para eliminación de la designación del modelo. En realidad, no se ha hecho nada. Afortunadamente, Porsche no está cobrando por esta opción, porque cuesta cero, pero eso podría ser una nueva estrategia de opciones para Porsche. ¿Te imaginas? Preparación para ventanas transparentes, $500. Preparación para ruedas redondas, $900. Supongo que eso es para sumar a las ganancias que ya obtienes de las rejillas de ventilación de cuero. Y así son los detalles y características del Porsche Panamera Turbo Sport Turismo, que, por cierto, es un nombre de 32 letras con 12 sílabas, y no esperaría menos de Porsche. De todos modos, ahora es el momento de conducir el que era el wagon más loco del mundo. Bien, conduciendo el Panamera Turbo Sport Turismo. Es un poco largo de decir, esto es emocionante. Como dije, ya hice un vídeo sobre el Panamera Turbo normal, así que no voy a conducir este tanto tiempo. Tiene dirección en el eje trasero, tiene la parte trasera diferente, pero en general es el mismo coche. Es simplemente rapidísimo. Es lo que pasa con este coche, obviamente es muy suave, y una de las primeras cosas que notas al conducir el coche, sabiendo que es deportivo, y también es muy silencioso. Puedes poner el modo Sport Escape, o sea, bajar al modo de Sport, y puedes escucharlo un poco.
pero no escuchas mucho. No escucho ruidos de coches del exterior y no escucho coches pasar a toda prisa. Ni viento ni neumáticos. Al tomar curvas está tremendamente bien plantado en el suelo. No hay otra forma de decirlo. Conduce como un verdadero coche deportivo y una de las cosas que podrías preguntarte, por supuesto, es cómo se compara con el E63 Wagon. Y la respuesta es, bueno, primero que todo, es mucho más caro. Entonces, ¿cuánto es mejor? Bueno, en curvas, sí. Se conduce mejor, este coche tiene un centro de gravedad más bajo, es más ancho y simplemente se siente un poco más potente. Se siente que se maneja mejor, el E63S tiene como 605 caballos, este tiene 550 y es un coche más grande, así que el E63 es un poco más rápido, lo cual es una consideración importante cuando gastas de 100.000 a 180.000 dólares. Obviamente con el E63 no obtienes el nombre Porsche, pero por muy genial que sea este coche, ese 63 presenta un valor convincente, lo cual casi es difícil de imaginar considerando lo caro que es. 120 frente al Panamera. El interior de este coche está muy bien equipado y al sentarte aquí sientes que estás en un coche de lujo moderno que se siente como el tipo de interior que esperarías de un vehículo que cuesta 180.000 dólares. No necesariamente sé si eso significa que vale 180.000, pero sí se siente como debería si gastas ese nivel de dinero. Se siente como un coche de lujo que también es deportivo, que también es un wagon familiar. Y cuando combinas todas esas cosas, empiezas a decir, bueno, 180.000, si solo pudiera tener un coche, no puedo meter a mis hijos en un 911. Necesito más espacio que eso, pero al mismo tiempo, si tomo una minivan o un sub, simplemente no es tan divertido. ¿Qué obtengo? Bueno, este coche presenta una propuesta bastante genial, solo que es muy caro. Probablemente sea más divertido de conducir que la mayoría de los otros coches. Ciertamente, si alguna vez lo llevaras a un circuito, se sentiría más rápido con un M5, un E63 o ese tipo de cosas. Pero creo que la pregunta que tienes que hacerte es, bueno, ¿vale realmente X cantidad más que un M5? El M5 cuesta 100.000 dólares, que este es mucho más dinero por un par de pies cúbicos extra frente a un Panamera normal. Y así, era el Porsche Panamera Turbo Sport Turismo del 2018. Este coche era increíble. Se conduce y acelera como un deportivo, pero tiene espacio de carga real. Costaba 183.000 dólares, pero podría ser el mejor coche de todos para que tus padres te lleven al entrenamiento de fútbol, siempre y cuando tus padres sean Bill y Melinda Gates. De todos modos, ahora es momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 70 de 100, lo cual es un puntaje muy fuerte, pero este es un coche muy sólido que básicamente puede hacerlo todo. Es un coche de lujo, un deportivo y un coche familiar en uno. Pierde en general frente al E63 Wagon, que es más práctico, más rápido y más barato, y empata con el BMW M760i, que es más cómodo y tiene mejor tecnología, pero ciertamente está en el ámbito de lo mejor de lo mejor.